Buenas, mis queridos Talmidín. Es un placer estar nuevamente otra vez conectados con ustedes el día de hoy. Nosotros nos encontramos en este día estudiando la Parashá Yitro. Hoy continuamos con el segundo día de esta Parashá, segunda parte de esta Parashá, y nos encontramos nosotros en el día 20 de Shabbat, Baruch Hashem. Nosotros siempre iniciamos con una anécdota del Talmud, Baruch Hashem, y vamos a hablar de las tres formas de exilio. De acuerdo al famoso Rabbi Shalom de Belz, existen tres tipos de exilio. Cuando los judíos están en el exilio y son oprimidos por otros pueblos. Esa es una manera. Dos, cuando son oprimidos por otros judíos. Y tres, el peor de todos los exilios, el peor de todos, de estos tres, es cuando una persona se oprime a sí misma, es decir, cuando sus impulsos lo esclavizan. Miren, queridos amigos, aunque resulta difícil liberarse de un poder despótico, la historia nos enseña que muchas naciones lo consiguieron. Lo mismo sucedió con personas que fueron oprimidas por sus propios connacionales, ¿verdad? Y lograron su independencia. La esclavitud más dificultosa, Talmidim, se da cuando una persona es incapaz de controlar sus acciones y está bajo el dominio de sus instintos. Y este es el yugo más pesado de desembarazarse. Este yugo es el más difícil de todos. Baruch Hashem. Ok. Entonces nosotros vamos a hablar sobre la Parashá Yitro. Vamos a estudiarla y vamos a comentar, vamos a hacer un resumen de lo que vimos ayer, en la parte 1, ¿verdad? Y decimos que no se entiende por qué una parashá tan importante en la Torá, ¿verdad? Porque contamos de Shemot, ¿verdad? Y desde Shemot hasta Yitro se llama Shubabi, por las parashot que vienen, ¿verdad? Entonces, la última de Shubabi es Yitro. Y nosotros aquí se mencionan los 10 mandamientos, o sea, el decálogo, ¿verdad? Y fue llamada en nombre de Yitro, quien recién en ese momento acababa de limpiarse las manos de la idolatría. O sea que fue, por decir algo, la primera persona que se anexó a Am Israel, convirtiéndose verdaderamente y dejando su pasado y siguiendo a Hashem. Entonces podemos decir que Yitro tuvo el mérito de que toda la parashá fuera llamada en su nombre por la cualidad que lo distinguía del resto de los habitantes del mundo. ¿Y cuál era esta? Su capacidad de escuchar, pero no escuchar solamente, escuchar con el corazón, ¿verdad? Es decir, interiorizar todo lo que oyó, ¿verdad? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿verdad? Entonces, los demás, ¿verdad? Él interiorizó lo que oyó y los demás no lo hicieron. ¿Qué oyeron? Y al poco tiempo estas personas se olvidaron y retomaron sus ocupaciones cotidianas y su rutina. No les importó nada lo que hizo Hashem. Entonces Yitro no prestó atención a los burlones en el momento en el cual reconoció la verdad de la Torá,
fue a refugiarse bajo las alas de la Shekinah, de la presencia divina. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña la gran importancia de escuchar con el corazón e ir detrás de la verdad a pesar de todos los inconvenientes. Entonces nos preguntamos por qué Hashem no corrigió el mundo en el momento mismo de matar Torah, de la entrega de la Torah, cuando todos los pueblos temblaron al reconocer su gobierno sobre el mundo. ¿Verdad? Entonces Hashem espera hasta los días del Mashiach para revelar su reinado, a pesar de que si lo hubiera hecho en ese momento, se habría ahorrado mucho sufrimiento al pueblo de Israel. Entonces, la respuesta es que Hashem quiso que el pueblo de Israel fuera un reino de Kohanim y un pueblo Kedoshim, o sea, un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo, ¿verdad? Pueblo Kadosh, lo cual es posible solamente a través de lo que dice la Torah: ustedes serán para mí. Y esto solo puede lograrse gracias al mérito de la Torah, que fue entregada en 40 días y 40 noches. Lo que diferencia al pueblo de Israel de los otros pueblos, ¿verdad?, es la Santa Torah. Por eso nosotros somos llamados el pueblo del libro, ¿verdad? Si los pueblos del mundo hubieran aceptado la Torah, esta diferencia no habría existido de ninguna manera. Entonces, además, el pueblo de Israel pecó provocando un defecto en el mundo, el cual se sumó al pecado de Adán Harrison. Entonces, para corregir estos pecados, es necesario purificar al pueblo de Israel en el exilio, y solamente después el mundo podrá reconocer: mía es toda la tierra, como dice Hashem, ¿verdad? Porque el pecado del Beta Egel, del becerro de oro, no permitió que las naciones del mundo reconocieran el reinado de Hashem, ya que si el propio pueblo de Israel no le es fiel al Creador, a pesar de su cercanía con él, mucho menos pueden serlo los demás pueblos. Bueno, entonces, ahora sí entramos a la segunda parte de la Parashá Yitro, ¿verdad? Y leemos el Sefer Torah en español, capítulo 18, versículo 1 y capítulo 18, versículo 5. Y leemos estos dos versículos, el 1 y el 5. El Sefer Torah en español dice de esta manera: Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Hashem había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y dice el 5: Yitro, el suegro de Moshe, y los hijos de este y su esposa vinieron a Moshe al desierto, donde acampaba en la montaña de Hashem. Entonces, como ya vimos, ¿verdad?, en esta parashá que trata sobre la entrega de la Torah, no es llamada parashá Moshe, ni tampoco parashá HaTorah, y ni siquiera parashá Bene Israel, en nombre del pueblo que la recibió, ¿verdad? Por el contrario, es llamada parashá Yitro, y esto exige un análisis mucho más profundo. Entonces, sin lugar a duda, Yitro tiene méritos que aún desconocemos y por los cuales mereció que su nombre designara la parashá que describe, ¿verdad?, la entrega de la Torah y los preparativos previos. Entonces, es sabido que Yitro era un sacerdote de idolatría, era un sacerdote de Avodah Zará completa. Dice que practicó todas las idolatrías del mundo. Eso está en el tratado de Mezquiltá Yitro, capítulo 1. Pero cuando él oyó los grandes milagros que Hashem había hecho en el mundo, dejó atrás su idolatría, su riqueza y su poder, y fue a refugiarse bajo las alas de la Shekinah, o de la presencia divina. Entonces, cada persona puede tener otras razones para dejar de lado las vanidades mundanas y acercarse al Rey del Universo, ¿verdad? Entonces, el versículo dice, ¿verdad?, en Yesayahu, capítulo 1, versículo 3, que dice: el buey conoce a su dueño y el burro el establo de su dueño. Entonces, incluso los animales, ¿verdad?, como el buey o el burro, pueden distinguir y reconocer a su dueño, que les brinda el alimento para que puedan subsistir. Entonces, así también, en el corazón de un yehudí, de un judío, existe una chispa divina que lo une
con su creador. ¿Qué es este? ¿Quién lo alimenta y lo cuida a cada instante en este mundo? Entonces, así como el mueble atestigua que hubo un carpintero que lo fabricó, y el traje atestigua que existe un sastre que lo cosió, así también el mundo nos muestra quién es su creador. Entonces, cuando Yitro vio los increíbles milagros de Hashem en el mundo, buscó de inmediato, ¿verdad?, la manera de acercarse a él. Y está escrito, oyó Yitro, así está escrito. Y de esto se entiende que prestó atención a lo que decían y abrió su corazón para poder escuchar las palabras de Hashem. Y gracias a esa capacidad de escuchar, tuvo el mérito de que esta parashá fuera llamada en su nombre. Entonces, el nivel, ¿verdad?, de Yitro fue más grande que el del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel salió de Egipto con prisa, fueron sacados de allí rápidamente y a la fuerza en mitad de la noche, y ni siquiera su masa llegó a deleudar. Incluso si el pueblo de Israel no hubiese querido ser redimido, Hashem lo habría salvado a la fuerza, ya que esa fue la promesa que Hashem le había hecho a Abraham Avinu. ¿Se acuerdan? Que después de 400 años de sufrimiento saldrían de Egipto con grandes riquezas, pero en cambio Yitro fue por su propia voluntad. No fue a las fuerzas, ¿verdad? Nadie lo obligó a abandonar su alto cargo como sacerdote de Midian, ni dejar las riquezas, ni dejar los honores que tenía en ese lugar, ¿verdad?, para ir detrás de Hashem. Viajando al desierto, a una tierra sin cultivar. Al salir de Egipto, el pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad. En ese momento se encontraba el pueblo de Israel sumergido en 49 grados o niveles de impureza, como dice el Santo Zohar Hadash, comienzo de la Parashá Yitro. Y ellos no siguieron a Hashem porque desearan apegarse a él, sino porque soportaban más la esclavitud. Para ellos era mejor ser esclavos en ese momento. Por esta razón aceptaron seguir a Moshe Rabenu rumbo al desierto, un desierto donde todo estaba vacío y desolado. Entonces, a partir de esto podemos entender por qué Yitro mereció que esta parashá fuera llamada en su nombre, ya que él se acercó a Hashem por su propia voluntad, deseando seguir sus caminos, y en especial si tenemos en cuenta que Yitro no era judío y por lo tanto no tenía ninguna obligación de convertirse y aceptar cumplir las misbot. Pero a pesar de todo, Yitro no permaneció indiferente al oír las maravillas que Hashem hizo por el pueblo de Israel al salir de Egipto y en el desierto. Y por ello fue a refugiarse bajo las alas de la presencia divina, ¿verdad? Entonces, este es el elevado nivel que nosotros podemos observar en Yitro. Entonces, hay una opinión, ¿verdad? Esta opinión que dice que Yitro tenía un nivel más elevado que Am Israel, lo cual queda claro en el hecho de que el pueblo de Israel había visto con sus propios ojos los milagros que Hashem realizó por ellos durante todo el camino. Pero en cambio, Yitro tan solo oyó de estos milagros solamente. Vio que se partían y solamente vio que se partían las aguas, pero de todas maneras decidió seguir a Hashem. Entonces la gente suele decir que no es lo mismo ver que oír, ¿verdad? Pero a pesar de ello, Yitro pudo interiorizar aquello que oyó y transformarlo en un acto, Baruch Hashem.
Entonces, esto se debía a que Yitro, él dibujó en su corazón aquello que oyó como si él mismo hubiera participado. Y eso es lo que cada hombre y cada mujer del pueblo de Israel deben hacer cada vez que está en Pesaj o cada vez que nosotros estamos haciendo algún rezo que nos recuerde la esclavitud que tuvimos en Egipto y la libertad tan grande que nos dio Hashem. Baruch Hashem, dibujar, ¿verdad? Nosotros como si nosotros estuviéramos en ese lugar. Y de hecho, allí estuvimos. Es decir, Yitro aprovechó el poder de la imaginación, ¿verdad? Para poder servir a Hashem. La fuerza de la imaginación le otorgó a él la posibilidad de sentir y vivir los milagros de la salida de Egipto y los milagros que obtuvieron en el desierto como si él mismo los hubiera experimentado. En consecuencia, simplemente, a partir de lo que oyó, pudo abandonar Midian, ¿verdad? Su tierra, donde era rey en ese lugar, y dejar todo y apegarse a Hashem y a su santa Torah. Entonces cuentan que no había en el mundo una idolatría que Menashe, el hijo del rey Hizkiyahu, no hubiera probado, ¿verdad? Él también colocó una imagen en el Ejal y profanó el Ejal y profanó el santuario hasta que se apagó el fuego del altar. Y Menashe, el hijo del rey Hizkiyahu, el rey de Judá, ¿verdad? El rey de Judá, aún no estaba conforme con esto, sino que decidió también asesinar al profeta Yesayahu, ¿verdad? Como está escrito en Sanedrín 103b. Pero cuando Menashe estaba a punto de morir quemado, ¿sí? En medio de una terrible agonía, de pronto comenzó a pedir ayuda a Hashem y volvió en Teshuvah. Entonces los ángeles conocían la maldad de Menashe y quisieron cerrar las puertas de los Shamayim del cielo para que Hashem no respondiera a sus plegarias. Pero Hashem no se los permitió, como está escrito en el Yalkut Shimoni Melahim 2:46. Esto llama mucho la atención, ¿verdad? Después de todas las cosas terribles que había hecho, Menashe le suplica a Hashem ayuda y desea volver en Teshuvah. Esto es algo tremendo. Si nosotros nos ponemos a pensar de que era un hombre que nacía de una estirpe real y que su vida era la vida de la Torá misma, porque Hashem mismo era su Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se arrepintió ahora? ¿Por qué en ese momento? ¿Verdad? Entonces, la respuesta de esto es que Menashe recordó las palabras de su padre, el rey Hizkiyahu, respecto a que a pesar de encontrarse bajo la pena de muerte, por no haberse casado, en el último instante, gracias a sus plegarias, logró alterar el decreto y se le agregaron 15 años más de vida. Y Hizkiyahu dijo de esta manera: incluso cuando una espada pende sobre el cuello de la persona, esta no debe perder las esperanzas de recibir la misericordia divina. Como dice Berajot 10a. A partir de estas palabras, el rey Hizkiyahu, desde el rey Hizkiyahu, fue que Menashe aprendió que debía rezar a Hashem, ¿verdad? Te recuerdan a Hizkiyahu que no quería tener hijos porque sabía que sus hijos iban a hacer lo malo ante los ojos de Hashem, pero eso no le correspondía a él, ¿verdad? Por eso Hashem envió a Yesayahu para que le dijera que se preparara por la morir. Y cuando el profeta Yesayahu salía del palacio, este hombre volcó su rostro hacia la pared de su cama y comenzó a rezar de Hashem que tuviera misericordia y le diera más tiempo. Y Yesayahu, cuando pasaba por el umbral de la puerta de su palacio, del palacio del rey, Hashem le dijo: devuélvete y dile a Hizkiyahu que le doy 15 años más de vida. Y eso fue lo que sucedió. Pero el rey le pidió algo, le dijo a Hizkiyahu, le dijo: dame a tu hija Yesayahu como esposa.
O sea que Menashe era el nieto de Hizquillahu, ¿verdad? Hijo de su hija, y Menashe aún lo mató. Entonces fíjense ustedes cómo es tan tremendo esto, ¿verdad? Entonces cuando Menashe, perdón, lo intentó matar, era algo que intentó hacerlo, entonces Hizquillahu dijo estas palabras, ¿verdad? Entonces cuando Menashe sintió el calor del fuego quemándole los pies porque estaba en una hoguera, estaba quemándose, recordó las palabras que había oído de su padre y en ese momento clamó ante Hashem y volvió en completa teshuvah. En los libros sagrados dice que Menashe fue nombrado encargado de cuidar quién entra y quién sale del Gan Eden especial para los Baalei Teshuvah. Entonces vemos cuán grande es la fuerza de aquello que se escucha, ¿verdad? Que es capaz de despertar a una persona en sus sufrimientos, en sus últimos momentos y permitir que dé vuelta a su destino volviendo en completa Teshuvah. Entonces, así sucedió, Baruch Hashem, y toda persona que vuelve en Teshuvah es como un bebé que acaba de nacer. Una persona deja su vida pasada y vuelve a la presencia de la Shekhinah, a la presencia divina, ¿verdad? Es como un bebé que acaba de nacer. Los pensamientos del bebé son puros y está limpio de todo pecado. Por eso dijeron nuestros sabios en el Shabbat 119b, el mundo solo existe gracias al hálito que sale de la boca de los niños que estudian Torah. Y esto es gracias, esto implica, ¿verdad?, el nivel, Baruch Hashem, y el nivel, esto implica que los niños, ¿verdad?, tienen un nivel superior al nivel de los sadikim y que merecen sostener el mundo sobre ellos. Baruch Hashem. Quiero corregir algo que dije. Menashe sí mató a Yeshayahu. Menashe lo mató a su propio abuelo. Baruch Hashem. Pero un rey que hizo lo malo ante Hashem, ¿cómo puede ser que una persona sea tan perversa y pueda alcanzar una teshuvah y borrón y cuenta nueva y sea como un niño donde se escribe nuevamente su vida? Y de hecho, mis queridos talmidim, todo lo que ustedes hayan hecho en este mundo es solamente que ustedes dispongan su vida a escuchar, a oír y a escuchar, a bajar estas palabras que están escuchando hoy a su corazón y que sientan el deseo de poder volver al pueblo de Israel, de anexarse a Israel, de volver otra vez al origen de sus padres, Baruch Hashem. Entonces, Menashe, incluso a pesar de que durante toda su vida se había impurificado a través de la misma idolatría y de los actos más viles, él tuvo el mérito de volver otra vez a Hashem, ¿verdad? Y abandonar todos sus pecados debido a algo que le había oído decir a su padre cuando era pequeño, ¿verdad? Él recordó en su corazón las palabras de su padre respecto a que ni siquiera ante la situación más desesperada la persona debe perder las esperanzas de recibir misericordia de Hashem, ¿verdad? Misericordia divina. Entonces, en los últimos momentos de vida de Menashe, aprovechó lo que había oído y de esta manera mereció que su rezo llegara hasta el trono celestial. Yo te digo aquí, a pesar de que tú pienses de que no están resueltas muchas cosas en tu vida, que Hashem te está mostrando la puerta para que regreses y no has podido regresar, déjame decirte que los cielos están abiertos para ti en este momento
porque ese es un código secreto de la Torá para que tú puedas hacerte Teshuvah completa. Baruch Hashem. Entonces, se dice que el Rav Pinto, hay una historia de él que dice que él recuerda que cuando era un niño pequeño, su sagrado padre, ¿verdad?, acostumbraba a decir siempre que correspondía a las palabras Besrat Hashem, ¿verdad? Siempre se acostumbró a decirlo. ¿Qué significa? Con el socorro de Dios o con la ayuda de Hashem. Entonces, en árabe, ¿verdad? Entonces, la melodía de esas cálidas palabras siguen resonando aún en el interior de él, dice el rabino, y esto se debe a la gran fuerza que tiene la audición, y aquello que se oye en la niñez todavía tiene más fuerza, ¿verdad? Y lo dijo en árabe, no lo dijo ni siquiera en lenguaje kadosh, pero lo escuchaba decir en árabe, ¿verdad? Betrach Hashem. Y esto se debe a esa fuerza, ¿verdad? A la fuerza que tiene uno cuando está niño, a escuchar algo y asimilarlo, Baruch Hashem. Entonces, dice que también recuerda muchas veces a su padre cuando suspiraba dolorido y decía que la gente de fe se ha perdido. La gente de fe se ha perdido. Pero a continuación, él dice, anulaba sus propias palabras diciendo, no y no. La gente de fe no se ha perdido. Ellos siguen vivos y manteniendo al mundo. Y enseguida se levantaba para seguir sirviendo a Hashem y de esa manera demostrarles a todos que la persona es aquello que hace. Entonces, volviendo a la parashá, el primer versículo con el cual comienza la parashá Yitro constituye una introducción para toda la parashá que trata sobre la entrega de la Torá. Tal como en todo libro hay una introducción que presenta el tema del libro, de la misma manera aquello que Yitro oyó constituye una introducción para la entrega de la Torá. ¿Por qué? Porque este hecho tiene, ¿verdad?, la fuerza y la posibilidad de demostrarle al pueblo de Israel cuán grande es la fuerza de la Torá, haciéndola deseable ante sus ojos, siendo que incluso Yitro, un sacerdote de Midian, a quien no le faltaba nada desde el punto de vista material, ¿verdad?, no le faltaba nada, él era rey en ese lugar, estuvo dispuesto a abandonar su zona de confort, ¿verdad?, todos sus honores y riquezas para ir a refugiarse bajo las alas de la presencia divina después de oír los actos de Hashem. Entonces, si el mero hecho de oír sobre estas maravillas llevó a Yitro a acercarse al pueblo a pesar de no haber visto milagros con sus propios ojos, esa es la mayor prueba, ¿verdad? Esa es la mayor prueba respecto a la importancia y a la fuerza de Hashem. De esta manera, los actos de Yitro conforman una introducción a la entrega de la Torá, porque tienen la fuerza de lograr que el pueblo de Israel desee, y no solo desee, sino que valore también la Santa Torá. Entonces, Yitro no fue testigo de los milagros que Hashem hizo para Am Israel, pero sin embargo, él volvió en Teshuvah, gracias a la fuerza de estos milagros, de los cuales solamente oyó hablar. Pero el mundo, ¿verdad? En el mundo hubo muchas otras personas que oyeron lo mismo que Yitro, y sin embargo no decidieron apegarse a Hashem. Y hoy puede ser que tú estés escuchando estas palabras y no las tengas en cuenta en algún momento, pero si hoy tú tienes en cuenta estas palabras, hoy puede ser el día de que puedas volver a Teshuvah a tu Creador. Entonces hay una pregunta. ¿Qué tenía Yitro, a diferencia de los demás, que lo impulsó a volver en Teshuvah? Y vamos a responder
a esta pregunta en base a lo que venimos diciendo, que Yitro aprovechó la fuerza de la imaginación y dibujó en su cabeza los milagros de la salida de Egipto hasta que llegó a sentirlos, a palparlos, ¿verdad? Como si él mismo los hubiera experimentado. Por eso, a pesar de que solamente oyó lo ocurrido, logró sentir la emoción de aquellos que presenciaron esos milagros. Entonces cuentan, ¿verdad?, que a la hora de Minjá, de Shabbat, Rabí Meir Baal Hanés, de bendita memoria, notó que sus hijos no estaban. Enseguida le pidió a su esposa Bruria que le explicara la razón, y ella le dijo que los hijos estaban en el Beit HaMidrash. Cuando salieron las 3 estrellas, cuando salieron 3 estrellas en el cielo, indicando la culminación del Shabbat, Bruria llevó a su marido hacia la habitación que se encontraba en el atillo de su casa y le mostró los cuerpos de sus 2 hijos que yacían en la cama y le dijo: vino el dueño del depósito y se llevó lo que le correspondía. Dijo Rabí Meir: Hashem dio y Hashem quitó. Que sea bendito su nombre, lo que está escrito en Job 1:21, ¿no? Entonces comprendió Rabí Meir que sus hijos no habían estado presentes en Shabbat, como dice el Midrash Mishlei 31. Entonces cuando uno escucha esta historia se estremece, ¿verdad? Porque de dónde obtuvo Bruria las fuerzas para permanecer callada y no llorar por la muerte de sus hijos durante todo el Shabbat, e incluso ocultar lo sucedido a su esposo para no alterar la alegría del Shabbat, ¿verdad? ¿Y de dónde salió la fuerza de Rabí Meir de confiar en las palabras de su esposa y no investigar qué había ocurrido con sus hijos que desaparecieron de la casa durante todo el Shabbat? Además, al enterarse de lo ocurrido, Rabí Meir lo justificó diciendo: Hashem quitó y Hashem dio, Hashem quitó, que sea bendito su nombre. Entonces, cuando la Torá se encuentra sentada dentro del corazón de la persona, ella ocupa todo el espacio interior de la persona y se expande hasta el punto de no dejar lugar para otras cosas. Y así también la Torá le otorga fuerzas a la persona y la posibilidad de enfrentar dificultades y los sufrimientos. Rabí Meir Baal Hanés, de bendita memoria, estaba completamente sumergido en los 4 codos de la Torá y de la Halajá, y así también su esposa Bruria, que era una estudiosa de Torá también. ¿Quién era? Esta mujer era una gran sadequet, ¿verdad? Hasta el punto en que los grandes de la generación iban a oír sus palabras, las palabras de Bruria, la esposa de Rabí Meir, debido a que esta pareja estaba completamente sumergida en el sagrado mar de la Torá, Baruch Hashem. Esta les otorgó la posibilidad de enfrentar el dolor ante la terrible pérdida con gran control y aceptar el juicio divino con amor. Lo mismo ocurrió con Yitro cuando aceptó sobre sí mismo el yugo de la Torá y de las mitzvot. No le correspondían. Él era un ger, una persona del pueblo, un coín, ¿verdad? Además de eso era un brujo, Baruch Hashem, era idólatra. Pero aún así dejó lo que tenía, lo que era, para servir a Hashem, el creador del mundo. Entonces la Torá expandió su corazón, el corazón de Yitro, y ocupó todo su ser hasta que dejó de necesitar dinero, de necesitar las posesiones que tenía en abundancia mientras era sacerdote de Midian. Yitro estaba imbuido de amor a Hashem y siguió al Eterno hacia el desierto, a una tierra no sembrada, y allí confió en Hashem, que Hashem lo guiaría y lo proveería todo lo necesario, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando se dice, ¿verdad?, al hombre que hace un retorno, Baruch Hashem, se dice:
Hashem te llevó a un lugar, a un desierto, a una tierra no sembrada, y allí confiaste en Él, ¿verdad? Que te guiaría y te proveería todo lo necesario. Entonces, la Torah menciona las palabras de Yitro y dice, y dijo Yitro, Baruch Hashem, bendito sea Dios. Yitro fue el primero en bendecir el nombre de Hashem y les dejó este legado a todas las generaciones posteriores. Baruch Hashem, el primero. Imagínense, del comportamiento de Yitro, que implicaba una introducción a la recepción de la Torah, podemos aprender cuán grande es la fuerza de la audición, ¿verdad? Que puede llegar a lograr que una persona dé vuelta a su mundo saliendo de la oscuridad hacia la luz y de la esclavitud a la libertad. Entonces, ahora se entiende también por qué el pueblo de Israel y Moshe estuvieron dispuestos a recibir el consejo de Yitro de designar Kohanim sobre miles y Kohanim sobre cientos, aunque aparentemente esto dañaba el prestigio de Moshe. Pero debido a que Yitro había recorrido todo ese difícil camino, ¿verdad? Por sus propias fuerzas, Moshe y el pueblo entendieron que su consejo provenía de un corazón verdadero y puro que tenía en cuenta el bien de Am Israel, del pueblo de Israel. Y por eso le hicieron caso. Y Yitro dio este consejo porque no deseaba que todo el pueblo estuviera esperando mucho tiempo para ser juzgados y que eso provocara que descuidaran el estudio de la Torá. Por esa razón, mis queridos talmidim, aceptaron su consejo. Vamos a hacer. Mis queridos talmidim, agradezco mucho el haber estado conectado estudiando Torá conmigo hoy. Los espero para el día jueves, ¿verdad? Para entrar nosotros al estudio de Mitareh Hamidot, el estudio de las correcciones de las cualidades. Hasta pronto.